Hablar de la palabra desamparar o de abandonar es muy terrible y muy triste. Nadie está exento de aquellas noticias no muy lejanas cuando vemos que niños recién nacidos son abandonados en tarros de basura o en algún lugar en la calle. ¿Qué es lo que provoca eso a las personas cuando lo ven? Es tristeza. ¿Por qué? Porque un niño ha sido abandonado y él no tiene cómo defenderse y no tiene cómo pedir auxilio bajo esa necesidad en la que él está viviendo. También lo podemos ver con los ancianos, ¿cierto? Cuando ya los ancianos pierden su memoria y empiezan a ser una carga para algunos hijos, también muchas veces ellos son desamparados y abandonados por sus propios hijos. Cuando nosotros definimos la palabra desamparar o abandonar, tienen significados muy tristes o a lo mejor muy penosos para aquellos que lo están viviendo. El día de hoy, el rey David nos dice estas palabras cientos de años antes de la venida de Cristo, pero que las leemos literalmente en los evangelios de las Escrituras. Y puntualmente lo vemos en el momento cuando Cristo está siendo crucificado y entona literalmente estas palabras diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para entender esto, quisiera primero preguntarnos, ¿quién ha sido desamparado? Cuando leemos los evangelios o las circunstancias que rodean a la muerte de Jesús, salta a la vista el intenso sufrimiento físico que tuvo la persona de Cristo, tanto físicos como emocionales. El Señor había sido literalmente masacrado por los soldados romanos antes de llegar a la cruz. Y no solamente eso, sino que también Él fue pasado por varios juicios antes de llegar a ese momento. Se burlaron, le pegaron, lo encarnecieron, lo llevaron al Gólgota. Pero eso no fue todo, porque en el trayecto lo golpearon incansablemente, lo hicieron cargar una cruz y le incrustaron en su cabeza una corona de espinas, llamándolo el rey de los judíos. El sufrimiento físico de la persona de Jesús fue brutal. Y a pesar de haber vivido toda esta experiencia infernal que nosotros podemos ver de una manera muy liviana, lo que sucedió a la persona de Cristo desde que es apresado, desde los juicios que vivió previamente, hasta que su propio pueblo lo envió a crucificarse. Jesús fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Y esto es muy importante, no abrió su boca en ni un momento, sino que sabiendo todo lo que iba a suceder, fue obediente y no se quejó. Es más, podemos ver a Cristo siendo humillado, aún así, Él está intercediendo por aquellos que lo golpean. En el momento donde lo golpeaban, donde lo azotaban, Él estaba siendo tierno con aquellos que lo hacían, diciendo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tampoco podemos minimizar el enorme sufrimiento emocional y mental que debe haber sido para él percibir lo que le estaba sucediendo, pero más allá, percibir la maldad humana, el pecado in situ. Cristo era totalmente santo, no había pecado en él, pero estaba siendo actor principal de todo ese pecado, de toda esa maldad, de toda esa crueldad y fealdad. En su unión hipostática, siendo 100% hombre y 100% Dios, Cristo, en su humanidad, como tú o como yo, y sus terminaciones nerviosas que funcionaban como la de nosotros, pero a pesar de todo eso lo vivió previamente a su crucifixión. Su dolor más intenso no fue lo que yo les acabo de comentar,
sino que su dolor más intenso le sobrevino de la fuente más inesperada. Las palabras que cabezan el salmo que acabamos de leer, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, repetidas literalmente por el Señor en la cruz, expresan uno de los más grandes misterios de la Biblia. Y es que el Espíritu Santo, por medio de sus escrituras, nos revelan que Cristo fue desamparado en el momento más terrible de su venida en la tierra. En el momento más terrible de todo su ministerio, la persona de Cristo Jesús fue desamparado. Y a pesar de que en muchos momentos de su vida terrenal Jesús fue abandonado, despreciado por sus cercanos, nunca vemos una expresión tan conmovedora como las palabras que leemos el día de hoy. Palabras expresadas de un ser que está sufriendo de tal manera que hace un llamado con un gran porcentaje de dolor. Jesús no se quejó cuando los líderes religiosos lo confrontaban. Él no se quejó cuando sus propios discípulos no le obedecían. Él no se quejó cuando Pedro lo negó 3 veces. Él no tuvo un reclamo, no le dijo: Pedro, me has abandonado. Y tampoco lo hizo cuando Judas lo traicionó, más bien dice: con un beso me entregas. Pero algo sucedió, o algo sí debemos entender, es quién fue abandonado. Es Jesús en los últimos minutos de su vida en que fue desamparado por el Padre. ¿Es acaso Dios malo porque abandonó a su Hijo cuando más lo necesitaba? ¿Acaso Dios es injusto porque abandonó a su Hijo en el momento que más lo necesitaba? Son preguntas legítimas que nos podemos hacer. Con el paso de este sermón y ya terminándolo, entenderán que Dios no puede denegar de sus atributos, más bien ellos son evidencias de su deidad, y tenía que haber una separación y un abandono en ese momento. Ahora la pregunta es: ¿por qué lo ha desamparado? Algo sucedió y algo debemos entender. No se trata de una simple sensación de abandono, como la que experimentamos nosotros en algunos momentos. No se trata de cuando tu amigo más cercano se aleja de ti y quedas solo. No se trata cuando hay una separación entre amigos o entre familiares. Cuando están atravesando ciertos periodos de aflicción o no perciben la presencia de Dios en sus vidas, no se trata de una separación a los ojos mundanos, a lo que nosotros podemos responder a lo que es separarse, abandonar. Esa sensación de abandono no corresponde con la realidad que nosotros vivimos. Lo que él vivió cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no es una separación o un abandono como el que nosotros podemos ver en nuestro entorno o en nuestras mismas personas. No es el abandono que vemos en las noticias, es totalmente diferente. Y a pesar que nuestra naturaleza humana limitada y apartada de lo espiritual nos lleva a dudar y a sentirnos abandonados, no debemos obedecer esos pensamientos, ya que Dios nos ha hecho una promesa. Hermanos, la persona de Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no podemos llevar ese abandono a lo que nos sucede a nosotros. Y tampoco podemos compararlo a lo que nos sucede en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho una promesa. Nos ha hecho una promesa diferente. Y nos asegura por medio de su palabra que no existe ninguna cosa creada, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Entonces nosotros podemos tener certeza de que nunca seremos abandonados. Nuestro Dios es un Dios fiel y Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará.
Y esa promesa debemos abrazarla y aferrarnos a ella, como un niño se aferra a su madre ante una necesidad. Volviendo a la persona de Cristo, fue totalmente diferente. Cuando Él estaba en la cruz, Jesús fue abandonado por su Padre, y ese abandono no fue una mera sensación, sino que fue un abandono real. Y la razón es claramente revelada en las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que a la hora sexta el cielo comienza a oscurecer. Nosotros podemos entender a qué nos lleva eso. La oscuridad apunta a un juicio. A la hora sexta el cielo comienza a oscurecerse y comienza el juicio de Dios. Dice el profeta Habacuc que Dios es muy limpio para ver el mal. Y en ese momento Cristo estaba cargando con todos los pecados de su pueblo. Literalmente Cristo fue hecho pecado para que el día de hoy nosotros pudiésemos ser justificados en Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Es en ese momento, es cuando comienza el juicio de Dios, en donde comienza a castigar todos los pecados en la persona del Hijo. Cuando lo vemos de manera liviana, nosotros decimos, qué sencilla salvación es la que tenemos. Y puede alguien en su ignorancia jactarse de que la salvación, que somos salvos, y no apreciar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero hay algo muy, muy importante, y quiero que lo entiendan muy bien. No hay en la eternidad un dolor o un lamento más terrible que el que Jesús ese día tuvo en la cruz. La frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no fue un alegato de injusticia o una queja en contra de su Padre. Porque debemos recordar que Cristo voluntariamente estuvo en la cruz. Entregó su vida por sus hijos. Fue terrible, fue desgarrador en su sufrimiento. Pero ¿saben qué? No fueron los clavos. No fueron los romanos. No fueron los líderes fariseos, no fueron aquellos que lo golpearon, ni tampoco las burlas de aquellos que lo observaban colgados en la cruz. Aquellas palabras no fue por una queja del dolor físico. Jesús no levantó la voz para quejarse de nada. Jesús no se quejó cuando tuvo que cargar esa cruz en el camino al Gólgota. Jesús no se quejó cuando lo golpeaban en los pasos al sacrificio. Jesús no se quejó cuando injustamente lo enjuiciaban los líderes de esos momentos. No hubo queja en Él. Más bien en los momentos más críticos resplandeció su amor y su misericordia diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hubo queja en Él por todas esas circunstancias, pero sí alzó la voz como nunca antes, solamente cuando su Padre lo abandonó. No hay un llamado más terrible con más lamento que cuando Jesús le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero que se pongan en este lugar. Recuerden un momento en que le haya causado un dolor tremendo en sus vidas. A lo mejor se le ha muerto un hijo, o cuando te llega una noticia de alguien que le ha pasado algo inesperado, o cuando a tu hijo le sucede algo muy triste. Llevémoslo al dolor más grande que has recibido tú. Multiplícalo por la eternidad y multiplícalo por cada uno de los creyentes. Y aún así quedamos cortos con el dolor que tuvo Cristo durante esas 3 horas. Fue un abandono real, no fue una metáfora. Dios el Padre abandonó a su Hijo en la cruz.
Ahora debemos entender cuáles son las consecuencias de haber sido desamparado y qué significa. El abandono del Padre al Hijo significa que Jesús fue sumergido a la más absoluta oscuridad espiritual. Lo que se debe entender es que el sufrimiento fue más allá de lo físico. Lo que Él estaba viviendo era un sufrimiento espiritual. Es que Jesús en ese momento vivió el abandono del Padre, porque en esas 3 horas de juicio, Él cargó con los pecados y sintió lo que es estar totalmente perdido espiritualmente. ¿Ustedes lo pueden entender? ¿Pueden entender? ¿Entienden lo que Cristo ha hecho por ustedes, por nosotros? ¿Pueden dimensionar el gran amor con que Cristo nos amó, que dio su vida para que hoy estemos acá? ¿O pueden dimensionar a aquellos que aún no han puesto su fe en Él, cuán hermoso sacrificio ha hecho Él para el perdón de pecados? ¿Lo podemos dimensionar? ¿Podemos meditar en eso? ¿Lo hacemos? El abandono que tuvo Jesús en esas horas es el abandono que tendrán todos los que no crean en el Evangelio. Pero tendrán ese dolor eternamente, porque el juicio es eterno. Es muy difícil de explicar y a la vez de entender. Pero en el abandono que tuvo Jesús en esas 3 horas, experimentó en carne todo el sufrimiento, todos los dolores infinitos que cada cristiano tenía que enfrentar por sus propios pecados. Por toda la eternidad, súmale el dolor, el crujir de dientes, el fuego, todo el sufrimiento de la soledad. Súmale que está alejado del Dios sabiendo que Él es eterno. Súmale los cristianos de todas las épocas, de toda la eternidad. Y pone todo eso en la persona de Cristo. Ese es el dolor. Eso es lo que debemos entender. Eso fue lo que sintió Cristo. ¿Se puede entender ese dolor? Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Y la respuesta es más sencilla, por amor. Lo que hizo Cristo en la cruz es la esencia del mensaje que entregamos todos los domingos. Es la esencia del Evangelio. Que aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando eso estaba sucediendo, cuando Cristo fue hecho pecado por amor a su pueblo, el Dios perfectamente santo y justo no pudo tener con Él la comunión deleitosa que siempre había tenido desde toda la eternidad, porque Cristo estaba cargando los pecados. Estaba cargando los pecados. Dios no puede tener relación con el pecador. Y si bien Cristo no cometió el pecado, sí estaba cargando los de cada uno de los que son justificados por fe. Porque Dios no puede tener relación con el pecado y Cristo estaba cargando nuestros pecados. Esto es difícil de entender porque muchas veces tomamos el pecado con mucha liviandad. Pero para Dios el pecado es algo tan serio, pero tan serio, que para redimir al pecador, alguien adecuado tenía que asumir la culpa y pagar por ella. Porque ningún ser humano podrá pararse al frente de un Dios eterno y santo y decirle, justifíqueme, porque yo creo haber sido una buena persona. Y es así como la segunda persona de la Trinidad
se hizo hombre y murió en la cruz, porque para cada uno de nosotros era totalmente imposible redimir nuestros pecados con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios méritos. Es en la cruz del Calvario Jesucristo sufrió el infierno que todos nosotros merecíamos sufrir por causa de nuestros pecados. Toda la ira de un Dios 3 veces santo fue derramada sobre él, aplastándolo. Es por eso que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Existe una doble imputación en el sacrificio de Cristo, donde Él tomó sobre sí la ira de Dios por causa de nuestros pecados y nosotros tomamos su justicia. Y todo eso lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Ese clamor de Cristo en la cruz que se expresa en el Salmo 22, literalmente, no fue una expresión de duda, sino que de agonía. Cristo sabía por qué había sido desamparado. Él sabía de antemano que eso iba a suceder y aún así, por amor a nosotros, decidió voluntariamente pasar por el valle de sombra de muerte. En Mateo 16, 21, Jesús anuncia que debía morir, que iba a ser voluntariamente. Una de las características más impresionantes que vemos del Salmo 22 es que comienza con un grito de desamparo, pero a cada estrofa del Salmo que describe los sufrimientos del Salvador le sigue inmediatamente una oración a Dios. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor está apelando aquí al carácter de Dios de manera particular, a su santidad y fidelidad. Y porque Dios es santo, siempre se ha mostrado como un Dios fiel para aquellos que han puesto su confianza en Él. Él en ese momento pagó nuestras culpas. Él estuvo en ese lugar porque tú no lo ibas a poder hacer. Y por esa razón fue desamparado por el Padre. Pero al tercer día se levanta en gloria, victorioso de la tumba. Y hoy podemos ver que está sentado a la diestra de su Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Debemos estar infinitamente agradecidos por el amor que Cristo nos ha mostrado. Pero al mismo tiempo debemos estar confiados en que seguimos al Rey cuyo reino es eterno. Ahora, ¿cuál será la respuesta que tú tendrás para este mensaje? ¿Cuál será tu respuesta? Estás obligado a responder esta pregunta, a lo mejor no en este momento, pero llegará algún momento en que tendrás que responder esta pregunta. Y solamente hay dos caminos, es, sí, yo creo, pongo mi confianza y mi fe en Cristo Jesús, que dio su vida por mí en la cruz, cargó mis pecados y por eso fue desamparado por el Padre. O te mientes diciéndote que solamente tú puedes autojustificarte. Y eso te llevará directamente a una condenación eterna. La pregunta es, ¿crees en Cristo? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Entiendes el sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz? Nosotros los que somos sus hijos, esta iglesia local, ¿entiende el sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz? ¿Lo pueden entender? Cuando nosotros entendamos lo que Cristo ha hecho con nosotros, tendremos un deleite, un amor tan grande por Él, que daríamos la vida por el servicio a su iglesia. Este es el llamado más importante y con mayor valor que puedes tomar. No es un nuevo trabajo, no es unas felicitaciones, no es un ascenso, no es la compra de una casa, sino que este es el llamado más importante. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
Su amor es incomparable y su justicia es santa. No podrás pasar por alto el mensaje del Evangelio. Aquellos que aún no conocen a Dios, rogamos a que vuelvan sus miradas a su Creador. Es primordial que puedan meditar en este mensaje. Jesús hace un llamado y dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Él es nuestra máxima esperanza. En Él podemos hallar descanso. Él es nuestro buen pastor. Y toda la Biblia nos apunta al reino de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, por la fe estamos unidos a Él. Y podemos decir, junto al apóstol Pablo, que con Cristo he sido crucificado y ya no vivo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, nuestra identidad está en Él y somos llamados a darle toda la gloria en nuestras vidas. Cristo llevó el pecado de nosotros, lo cargó, pero no convivió con el pecado, porque Él es santo, Él no podía pecar. Y la razón principal por la que Dios abandonó a sus hijos por esas horas es la razón principal, porque Dios abandonó a su Hijo en ese momento, es para que nosotros no seamos abandonados. Es para que nosotros no seamos abandonados eternamente. Hermanos, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús fue el sacrificio perfecto para el perdón de pecados. Ahora, y a modo de conclusión, podemos sacar algunas enseñanzas. La primera que encuentro es que debemos aborrecer nuestro pecado. Deben aborrecer su pecado de tal manera que nos lleve a entender que ese pecado que tú estás cometiendo llevó a Cristo a sufrir ese desgarrador sufrimiento. Debes aborrecer tu pecado. Después de entender por qué Cristo literalmente le dice al Padre: ¿por qué me has desamparado?, nosotros debiéramos aborrecer nuestro pecado. Los que ya han recibido a Cristo no pueden deleitarse en su pecado. No podemos ser amigos de aquel que llevó a Cristo a morir de esa manera. No podemos ser amigos del pecado. No podemos ser amigos de aquel que hizo llevar a ese sufrimiento a la persona de Cristo. También debemos confiar en que Dios nunca nos va a abandonar. Él nos ha hecho una promesa en que Dios nunca nos va a abandonar, porque Cristo ya lo hizo. Cristo fue abandonado en ese momento para que nosotros no fuésemos abandonados. Y cuando te sientas en un momento de angustia, cuando te sientas en un momento de aflicción y el tentador te llame a reflexionar en que estás siendo abandonado, el llamado es: mira la cruz. Mira la cruz y te darás cuenta que jamás serás abandonado. Adora a Cristo. Debemos adorar a Cristo. Con nuestro servicio, con nuestro aliento, con nuestras finanzas, con el amor a nuestros hermanos, con el amor a nuestra iglesia, mostrando a Cristo en nuestro trabajo, mostrando a Cristo por medio de su evangelio. Debemos adorar a Cristo. Cuando entendamos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, no nos puede llevar a otra reflexión, que es: debo adorar a Cristo en todo momento, con toda nuestra vida, igual como Él lo hizo por nosotros. Para entender lo terrible que es el pecado, debemos escuchar el grito desgarrador
de Jesús siendo abandonado. Esa es la muestra de lo horroroso y terrible que era el temor que sentía debido a que Dios aborrece el pecado. Si pudiesen entender esto, clamarías de inmediato por perdón. Si aquellos que están en su casa pudiesen entender cuáles son las consecuencias del pecado y que te llevará a una condenación eterna, clamarías de inmediato por perdón de tus pecados y pondrías todas tus esperanzas en la persona de Cristo. Es por eso que les rogamos a que se arrepientan y crean en la persona y obra de Cristo, porque solamente en Él tenemos perdón de pecados para nuestras vidas. Hermanos, cuando el cielo se oscureció y Dios el Padre comenzaba el juicio con el Hijo, y escuchamos esas palabras que expresan un abandono, nuestra respuesta debiera ser darle todo el amor, todo el servicio, toda nuestra vida a Cristo. Porque Él fue abandonado para que nosotros nunca fuésemos abandonados. Ese es el mensaje de hoy. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, no podemos empezar a orar sin darle las gracias por lo que usted ha hecho por nosotros, que aún siendo pecadores usted dio su vida por nosotros. Gracias, Señor. Le rogamos que pueda haber entendimiento en nuestros corazones, que usted nos pueda dar ese deleitoso, Señor, deseo de poder amarle, servirle con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón, porque usted ha sido el mayor ejemplo para nuestras vidas. Rogamos por aquellos que escuchan este mensaje para que puedan entender las consecuencias del pecado para sus vidas, para que puedan entender que solamente en Cristo hay salvación de pecado. Rogamos, Señor, para que usted pueda hacer la obra divina en sus corazones. Rogamos y ponemos este sermón y este glorioso día en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.